Bueno, muchas gracias al capítulo argentino de la IHPBA por invitarme a darles esta charla. Y en esta oportunidad les voy a hablar de cómo publicar en cirugía HPV, básicamente darles algunos tips que seguramente les van a servir para en un futuro lograr publicar en cirugía HPV, un objetivo que es sumamente trascendental para aquellos que decidan tomar un rumbo académico de su carrera profesional, no solamente asistencial. Y la primera pregunta es ¿por qué investigar y publicar? Bueno, las razones son múltiples. Por un lado, por supuesto, contribuir al desarrollo del conocimiento científico de manera genérica, pero también para difundir una idea o un hallazgo que hayamos tenido y que por supuesto sea juzgado por pares, es decir, sea validado a nivel global. Esto nos va a permitir también auditar nuestros resultados, aprender lógicamente en el proceso y, por qué no, también desarrollar contactos profesionales muy importantes para el ámbito académico y, por supuesto, impulsar esta carrera académica y, por qué no, el prestigio también. Y es conocida la frase anglosajona del publish or perish, que quiere decir básicamente publica o perece. Y es sobre todo referida a los grandes profesores universitarios de universidades mundiales importantes que cuando no publican se considera que pasan a ser obsoletos en el sistema académico universitario. Entonces realmente hay una presión muy importante del sistema por publicar cuando se tiene un rol académico importante. Tanto es así que uno puede ver un paralelismo entre, por ejemplo, los pentatletas con los cirujanos académicos. ¿Por qué? Porque no solo hay que operar y operar bien, sino que también hay que enseñar, hay que investigar, hay que publicar y muchas veces también administrar cuando tocan cargos jerárquicos en servicios de cirugía. Y de esta necesidad, por supuesto, surge lo que hoy se conoce como la industria de las publicaciones científicas, es decir, si se fijan de los años 50 para acá, en los últimos 70 años, fíjense cómo ha crecido exponencialmente el número de publicaciones que se realizan por año, ingresadas a Medline, y el número de autores por publicación por año. ¿Por qué? Porque, bueno, lógicamente hay una demanda importante de la comunidad científica por publicar artículos y cada vez hay más revistas que salen a la cancha, digamos, para ofrecer la posibilidad de publicar un artículo científico. Tan es así que, bueno, hay una multiplicidad de tipos de manuscritos que se le ofrecen a los cirujanos para poder publicar y, como pueden ver, cubren prácticamente todas las modalidades, todo con el fin de lograr que publiquemos. Fíjense, puede ser un artículo original, una comunicación breve, un artículo de técnica meramente, series de casos, artículos de revisión, cartas del editor, incluso reportes de casos o hasta artículos por invitación. Es decir, la variedad de tipos de artículos posibles son múltiples y todo está allí para que lo aprovechemos. Ahora, por supuesto, este crecimiento exponencial en los últimos años de las publicaciones científicas no va de la mano necesariamente con una calidad creciente de esas publicaciones. De hecho, por el contrario, cada vez la calidad de las publicaciones ha sido peor y de hecho hay que hacer un esfuerzo importante y saber cómo llegar a las publicaciones científicas más rigurosas y de mayor valor. Tan es así que como cirujanos y como miembros de la comunidad académica tenemos que conocer las revistas y las editoriales más importantes en cirugía general y por supuesto que tengan un sistema más riguroso para publicar sus artículos. Y es importante, por ende, que conozcamos básicamente dos indicadores bibliométricos que son parámetros objetivos que tienen alcance universal y que nos van a permitir cuantificar el impacto o influencia de estas revistas científicas. Y básicamente se basan en las citas bibliográficas que reciben los artículos publicados dentro de esta revista. Los dos más importantes son el factor de impacto, que es el más conocido y el más popularmente utilizado, y por otro lado el índice H5.
Allí tienen ustedes, no voy a entrar en demasiado detalle cómo se calculan, pero básicamente mientras mayor es el valor absoluto de ese parámetro, se considera que la revista tiene mayor impacto, mayor influencia en la comunidad científica. Y en el caso del índice H5, bueno, no es solamente aplicable a una revista en particular, sino que también podemos aplicarlo a investigadores. Y aquí pueden ver el caso personal tomado del sitio Pablons, que es un registro de investigadores y revisores para revistas biomédicas, donde como pueden ver allí el índice personal es de 15, bueno, se considera que por encima de 10 es un buen índice, y en este caso el no decir el 5, es decir, solo H, quiere decir que no se limita a los últimos 5 años, sino que es desde que empecé a publicar, y significa que yo tengo al menos 15 artículos científicos que han sido publicados y citados cada uno de ellos al menos 15 veces. De hecho, fíjense, esto siempre lo dijo mi maestro y es algo muy ayornado a la realidad actual. Un buen trabajo publicado en una revista de impacto vale más que 1000 conferencias y su difusión es infinitamente mayor a la de un libro. Sin ninguna duda, en el mundo actual académico de la cirugía esto es así. Y fíjense un ejemplo para demostrar este concepto tan importante. Aquí tienen el caso del artículo publicado en 2004 por Dindo y Clavien, donde se introduce una nueva clasificación de las complicaciones quirúrgicas que fue dado a conocer a nivel mundial, original en Annals of Surgery. Y fíjense que este artículo en poco tiempo ha logrado posicionarse top 2, segundo, entre los 100 artículos más citados de la historia de la cirugía visceral. Fíjense, el anterior, el primero citado en 1973 publicado, o sea que un impacto impresionante de un tema original en una buena revista, y no sorprende que la segunda publicación del mismo grupo, que es la validación externa de esa clasificación, 5 años después, hoy ya esté posicionada entre los 50 papers más citados de la historia de la cirugía visceral. Pero de ninguna manera publicar es una medida de capacidad médica, científica, técnica y mucho menos de inteligencia. Básicamente publican aquellos que tienen la motivación suficiente y que por supuesto conocen cuáles son los caminos para llegar a esta publicación. Y por supuesto hay que conocer el método científico, no basta con tener la motivación, sino que tenemos que conocer los pasos que hay que seguir del método científico para llegar al objetivo final, que es reportar los resultados de mi investigación. Y también algo clave, que es lo que voy a tratar de introducirles y darle tips al respecto, es comprender la industria de la publicación. Se trata básicamente de un negocio donde se crea un producto, que es el artículo científico, y se lo vende al cliente. ¿Quién es el cliente? No son los lectores, es el editor. Y es a quien voy a tener que convencer del valor de mi artículo. Mejor si es un producto original, por supuesto, y de sólido fundamento científico, pero hay más de estos papers que espacio en las revistas donde queremos publicar, y ya vamos a ver por qué. Y por supuesto, una vez que el editor lo compró al artículo, por decir de alguna manera, en este trato comercial, se completa la transacción, es decir, la publicación del artículo. Ahora, ¿qué quieren los editores? Bueno, por supuesto, si yo quiero venderle algo a alguien, tengo que conocer qué quiere ese cliente potencial. ¿Y qué quieren los editores? Bueno, muy simple, quieren estar en el top 10, quieren ser de las revistas más importantes del mundo. ¿Y cómo se logra eso? El prestigio, bueno, se mide en lo que hablamos, que es el factor de impacto. Básicamente buscan un factor de impacto más alto y es el cociente entre el número de citas y el número de artículos que se publican en esa revista. Entonces, hay solo dos maneras de aumentar ese factor de impacto. O aumentar el número de citas o disminuir el número de artículos que publican las revistas. Y esto es algo clave porque cada vez las mejores revistas publican menos artículos o los mejores buscando una mayor cantidad de citas, es decir, buscan el doble efecto. ¿Y cuáles son las cualidades de un artículo publicable? Bueno, da una respuesta a una pregunta, por supuesto esta pregunta tiene que ser interesante, da la solución a un problema y ese problema
aunque parezca redundante, debe ser un problema no resuelto, o al menos un hallazgo original o aspecto innovador. Esos son los artículos que se consideran publicables. Y por supuesto no hay que llegar al punto de extorsionar a los datos, esto es una figura ilustrativa, pero básicamente de disecarlos al punto de que den algo, cualquier cosa sea, y tratar de publicarlo. No, hay que tener la habilidad para ir a ver cuál es la pepita de oro de esos datos, para ver qué nicho en la literatura yo puedo ir a llenar con mis datos si realmente son válidos y son útiles, ¿no? Y debemos tener un pensamiento empresarial, y este es el famoso so what, who cares y why you, básicamente. ¿Tengo algo para decir? ¿Qué es eso que tengo para decir? ¿Es realmente importante? ¿A quién se lo quiero decir? Tengo que conocer bien a quién va a ir destinado a eso. ¿Y soy yo la persona indicada? ¿Por qué yo? ¿Sí? Esas son preguntas básicas antes de arrancar. Y parece obvio, pero debemos conocer la pregunta que queremos contestar. Si no conocemos bien la pregunta, quizás no somos los mejores para ir a contestarla. ¿Es una pregunta contestable realmente? ¿Soy la persona para contestarla? ¿Se hizo antes? Y si se hizo, ¿con qué frecuencia se hizo? ¿Se puede hacer mejor o distinto a lo que ya está hecho? ¿Cuáles son los errores más comunes? Bueno, falta de poder para analizar la hipótesis con precisión estadística, sesgo de selección no reconocido. Esto es básicamente la ausencia de haber tenido en el grupo multidisciplinario un metodólogo o un estadístico que nos asesore en este aspecto. La pregunta no interesante, inútil o demasiado compleja también es una causa muy frecuente de rechazo o de no éxito de una potencial publicación. Un grupo control inadecuado o la repetición de un estudio previo, de vuelta, una falta de asesoramiento. Entonces tenemos que planificar, y esta planificación va a tener que ser en un trabajo de equipo, ¿sí? Con reuniones periódicas, con lluvias de ideas y por supuesto donde haya un metodólogo y un estadístico, porque esto nos va a ahorrar muchísimos errores en el diseño del trabajo, para tener más éxito una vez que ese trabajo haya sido ejecutado y lo querramos publicar. Y hay pasos a seguir para lograr publicar un artículo científico, que ahora vamos a entrar en cada uno de estos, donde básicamente primero vamos a definir las responsabilidades y las tareas, es decir, vamos a distribuir los autores, vamos a definir claramente el mensaje, después tendremos que elegir la revista, redactar el manuscrito, enviarlo, después el post envío, que es las revisiones, y finalmente la publicación. De los autores no vamos a enumerar cuáles son los criterios. Aquí tienen un ejemplo, un trabajo publicado por el Hospital Italiano, y fíjense, los dos primeros autores, esos son los verdaderos autores, aquellos que trabajan en mayor profundidad en el trabajo. El del final es el tutor o el senior author, que supervisa y guía, y los del medio son los coautores, ya con un rol más secundario dentro del trabajo. Y por supuesto la calidad de un artículo va a estar condicionada en general por la dedicación y el trabajo que le pongan los primeros autores y el último autor. En cuanto al mensaje, bueno, hay que resistir la tentación de comenzar a escribir apenas estén los resultados, o sea, hay que madurar la idea y el mensaje previamente a comenzar a escribir. Básicamente tenemos que tener una idea central, una pregunta, cuál va a ser el núcleo de la investigación en una sola frase, y de ahí vamos a ir desglosando el resto del artículo. Esto nos va a obligar a pensar con claridad y va a servir, por supuesto, para elaborar un artículo permitiendo un núcleo sólido. En cuanto a la revista, bueno, habrá que elegir la revista más adecuada. A veces es el prestigio y el impacto uno de los parámetros que se tienen en cuenta, pero no siempre es así. Si tiene mayor prestigio e impacto, mejor, pero hay muy buenas revistas y nuestros artículos pueden tener llegada, aunque no sea una revista de tan alto impacto. Deberemos decidir precozmente si va a ser una revista indexada versus una no indexada, y ya vamos a ver a qué nos referimos con esto, o si va a ser de suscripción versus acceso abierto.
Suscripción es básicamente que yo pago por los artículos o paga mi universidad y me da una clave de acceso. O acceso abierto es que paga el autor, ¿sí?, que quiere publicar y el lector lo tiene gratuitamente. Y por supuesto, esto es muy importante, evitar las revistas predatorias. Las revistas predatorias son aquellas que en general no están indexadas, que son open access, es decir, que son de libre acceso y donde pagan los autores, y si pagan los autores se imaginarán que es un gran negocio para estas revistas, y son aquellas que nos inundan los correos electrónicos con peticiones de artículos, invitándonos y haciéndonos sentir que somos grandes profesores en las invitaciones, tentándonos a que publiquemos en estas revistas, que después, oh sorpresa, no están indexadas en las bases más importantes del mundo, con lo cual nuestro trabajo tiene menor visibilidad. Entonces, ¿qué significa una revista indexada? Bueno, básicamente que está enlistada en una base de datos reconocida, como puede ser Medline, Scopus, Cielo o en nuestro medio, en nuestra región, Latindex, por ejemplo. Y esta es una experiencia personal que les transmito, que no es una revista predatoria, pero que donde yo tuve un error logístico para publicar. Me invitaron a publicar un artículo en una revista que cuando me invitaron, lo primero que fui a hacer para intentar de que mi artículo tuviese una mayor visibilidad, ya que me iba a esforzar en escribirlo, fui a PubMed, busqué, puse el resumen, la descripción resumida de la revista y me encontré con que parecía indexada, ¿no? Bueno, hice el artículo, se publicó en la revista, pero cuando fui, una vez que estaba publicado, a buscar mi artículo en PubMed, no estaba, no existía. Entonces, revisando en mayor profundidad, cuando voy al catálogo de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, bueno, resulta que no estaba indexada. ¿Y por qué? Bueno, porque hay artículos que son publicados en revistas no indexadas que sí están en PubMed por el hecho de que han sido financiados por algún organismo estatal norteamericano. Si ese estudio fue financiado por un organismo estatal norteamericano, la revista va a estar indexada, pero solo para ese artículo puntual. O sea, PubMed está obligado a indexar solo ese artículo. Y bueno, como mi artículo no había sido financiado, no aparece en PubMed, una gran frustración, con lo cual les doy este dato para que lo tengan en cuenta y se fijen específicamente en el catálogo si una revista está indexada o no. Y la elección de la revista la podemos hacer porque conozcamos las revistas o existen buscadores específicos donde yo puedo poner el título del trabajo que quiero publicar o palabras claves o incluso el resumen que yo redacte y ese buscador me va a dar una sugerencia de revista para ese artículo. Fíjense, por ejemplo, si uno pone ALPS, bueno, el acrónimo ALPS, allí tienen las 3 revistas que más publicaciones tienen en este tema, entonces es probable que esa misma revista esté ávida de artículos sobre esta temática. Es para que lo tengan en cuenta, son opciones, pero si se manejan en un ámbito académico con algún maestro que los asesore, quizás puedan obviar este paso. Y la redacción del manuscrito es sumamente importante. Por supuesto, hay que consultar la revista que elegimos y observar la estructura según el tipo de artículo a publicar. Y eso está en las instrucciones para autores. Lo primero que tengo que hacer cuando elijo la revista es ir a las instrucciones para autores, descargarlas y mirar en detalle cuál es la estructura que me pide esa revista. Y lo más común es que para artículos originales tengamos la estructura típica de introducción, métodos, resultados y discusión. En la introducción, básicamente el por qué se hizo, en los métodos, qué y cómo se hizo, en los resultados que encontramos y en la discusión, qué significado tiene todo lo encontrado en el contexto de la literatura ya publicada. Entonces, en la introducción, como consejo, tiene que ser breve, en lo posible no más de 2 párrafos, enunciar el problema claramente, definir las abreviaturas, algo muy importante, es común ver abreviaturas que no han sido definidas y eso hay que hacerlo de entrada porque si no el revisor ya está mal predispuesto cuando revise ese artículo. Explicar la racionalidad del estudio en el contexto de la evidencia actual.
cuáles serían los potenciales beneficios y por supuesto definir el objetivo, que es la frase clave que va al final de la introducción. Y si vamos al otro extremo, que es la discusión, debe ser enfocada, no más de 4 a 6 párrafos, tengo que destacar lo original del artículo y eso va al comienzo de la discusión, ¿sí? Es la frase clave del comienzo, así como el objetivo era la frase clave del final de la introducción. Entonces en la discusión voy a interpretar mis resultados, contrastándolos con la literatura existente. Debo reconocer mis limitaciones, en general es el párrafo anteúltimo, ¿sí? Y el último es la conclusión, que debe ser acorde a los resultados obtenidos. Yo no puedo concluir algo que no se desprende de los resultados que yo tuve. Y por supuesto, ambas deben tener una progresión lógica de pensamiento, una argumentación lineal que facilite al lector la interpretación de lo que lee. Bueno, y si vamos al eje central, después de la introducción en los métodos, acá básicamente el objetivo tiene que ser que aquello que yo hice sea reproducible, entonces tengo que poner absolutamente todo y con lujo de detalles. Se redacta en pasado, tengo que poner los criterios de selección, la exclusión, los sujetos de estudio, el diseño, ¿no? Un método que sea adecuado a la hipótesis u objetivo que yo me planteé. Por supuesto también aquí van los aspectos éticos y la descripción del análisis estadístico que utilicé. Con respecto a los resultados, que es la sección siguiente, la clave es que sea bien claro. También se redacta en pasado. Acá voy a describir lo nuevo que aporta mi artículo al conocimiento, solo los datos relevantes y por supuesto en sintonía con los métodos, no es poner datos al azar sin ningún sentido. Y aquí irán las tablas y figuras que acompañen a ese texto. Bueno, ¿y cuáles son considerados los mejores artículos? Bueno, aquellos oportunos y relevantes a un problema actual, bien diseñados, por supuesto, y con una metodología adecuada, pero sobre todo que estén bien escritos, lógicos y fáciles de comprender. Esto es clave y es lo que a veces cuesta que los autores entiendan. No basta con una buena idea. Lo importante es que esté bien transmitida, que sea lógica y que sea fácil de comprender también para aquel que lee ese artículo. Y entonces el estilo de redacción es clave para cumplir este objetivo y vamos a tener que concentrarnos en mantener oraciones cortas, párrafos de no más de 5 a 7 oraciones, usar un lenguaje simple, tratar de utilizar la voz activa en lugar de la pasiva y no escribir en lo posible en primera persona, el famoso I, we, us, hay que tratar de evitarlo. Y en cuanto al inglés, bueno, o utilizamos un traductor de nuestra especialidad, un profesional, o alguien con perfecto inglés que lo revise, o le pagamos a una empresa especializada de proofreadings para que nos ayude a ajustar ese formato que muchas veces dificulta nuestra publicación. Y sepan que las revistas y sobre todo los revisores detestan los papers mal escritos. Si mandamos algo bien escrito tenemos un porcentaje muy importante de las chances de publicación. Y después están los extras, ¿no? Más allá de las secciones centrales que les comenté estructuradas, anteriormente viene la página de título y el resumen. La página de título podríamos decir que es el packaging, ¿no? El resumen es lo que la mayoría lee. Las referencias que están al final deben demostrar actualización y las figuras y tablas van a ser el marketing y ya vamos a ver por qué. Bueno, en cuanto al título, tiene que ser impactante y lo bueno es que es a gusto del autor. Las revistas no ponen condicionamientos en referencia al título. Puedo poner puntos y comas, signos de interrogación, es decir, hay un estilo libre que tengo que aprovechar. Y aprovecharlo bien, no hacer un título como el primero que ven allí, extenso, difícil de leer, de comprender. O sea, tiene que ser un título corto e impactante, que despierte curiosidad, ¿no? Podemos hacer preguntas, podemos plantear una controversia. En cuanto al resumen, bueno, se escribe al final del artículo, o sea, cuando ya lo escribí todo, ahí escribo el resumen porque sé qué resumir. Tiene que tener una coherencia con el texto inextenso, tiene que estar bien estructurado y por supuesto ser entendible sin tener que recurrir al artículo completo. Básicamente tengo que hacer una breve descripción de cada sección, introducción, métodos, resultados y conclusiones.
todo el contenido que ponga allí tiene que estar en el texto o en las figuras o en las tablas y no puede haber discrepancia entre uno y otro. No lleva referencias y en general el límite es de 250 palabras. La bibliografía, tiene que ser equilibrada en cuanto al número de referencias y por supuesto estar adecuada a la revista en su redacción. Tiene que ser reciente, lo cual va a demostrar que estamos al día con la literatura. Debe ser una bibliografía internacional, es decir, no tenemos que incluir citas que no van a ser de fácil acceso para los revisores. Por supuesto, incluir citas pertinentes y sobre todo si puedo incluir alguno de la revista en la cual quiero publicar, mejor. ¿Por qué? Por lo que vimos, por el factor de impacto. A la revista le interesa que se cite un artículo que ha sido publicado por esa misma revista. Debemos ser honestos en la citación, es decir, no omitir citas de nuestros competidores porque pueden ser nuestros revisores y eso jugarnos en contra. Evitar la excesiva autocitación, es decir, la referencia propia de artículos previamente publicados por el grupo. Y podemos utilizar gestores de referencia como el Mendeley o el EndNote que nos van a facilitar la tarea respecto de la bibliografía. En cuanto a los gráficos y tablas, es una parte muy importante y muchas veces la única que van a ver los lectores. Debo incluirlas en forma equilibrada para apoyar solo los resultados más importantes. Deben ser atractivos y simples. Se envían por separado, no embebidos en el texto, en general es en una hoja aparte. Y tenemos que evitar la redundancia de información entre gráficos, tablas y texto, es decir, se tienen que complementar, no superponerse. Y fíjense ustedes, aquí esto grafica muy bien el impacto que tienen las tablas, los gráficos y las ilustraciones. Tienen que ser una pieza de información autónoma, es decir, si yo la extraigo del artículo debería ser totalmente interpretable. Y muchas veces, como van a ver, es lo que van a utilizar los referentes que tengan que dar charlas, por ejemplo, en congreso, para armar las diapositivas y dar una conferencia o una clase, porque es donde está resumido el contenido del artículo. Cuando lo vamos a mandar, tenemos que mandar una carta de presentación en conjunto con ese artículo y eso también lo tiene que redactar el autor en conjunto con el senior autor o tutor. Y es una gran oportunidad de venta y posiblemente sea lo único que lee el editor. Es decir, el editor recibe el artículo y lo recibe con la carta de presentación, que básicamente tiene que tener 3 párrafos. El primero es la presentación del grupo, con el título del trabajo, los autores, la institución y el tipo de artículo al cual yo quiero aplicar. Un segundo párrafo donde básicamente es la venta que yo hago del artículo, es decir, destacar el mensaje que quiero dar, el impacto y la originalidad y por supuesto las razones por las cuales esa revista debería publicar ese artículo. Y un último párrafo que básicamente es un formato estándar donde se declaran las autorías, la originalidad, los conflictos de interés, qué financiamiento y la cesión del copyright si el artículo llegase a ser aceptado. Pero no hay que apurarse y antes de enviarlo tengo que hacerme básicamente 3 preguntas que tienen que ver con la macroedición y que es básicamente el artículo que estoy mandando tiene un mensaje claro y coherente, es adecuado para la revista que elegí, está debidamente estructurado y escrito. Estos aspectos son claves y los tendré que revisar antes. Y esto básicamente quiere decir, si hablamos de esto que es una estrategia de venta, ¿qué obra quiero vender? ¿No? Haciendo el paralelismo, la lapicera del autor es lo que el cincel al escultor. ¿Quiero vender el bloque de mármol o quiero vender el David terminado? Y yo les recomiendo que se acerquen a la derecha, ¿no? Al producto final para que ese proceso de publicación sea menos tortuoso y ese producto sea más atractivo y rápidamente publicable. En cuanto al envío del manuscrito, la mayoría de las revistas tienen un sistema online para publicar, como el Manuscript Central. Se suscriben. Una vez en el sistema, van a la pestaña de comenzar un nuevo envío y allí tienen que cumplir una serie de pasos con información y carga de datos. Y al finalizar esa secuencia les va a entregar el sistema un PDF para que lean, corroboren lo que se envía, le dan a aprobar y el manuscrito se envía. Y una vez que fue enviado, ahí queda fuera de nuestro control
y si es científicamente pobre o se eligió mal la revista o no fue correctamente adecuado a esa revista, va a ser rechazado sin revisar lamentablemente. Y si es científicamente irrecuperable, bueno, quizás como grupo tendremos que decidir descartarlo, que es lo menos frecuente, o si es científicamente aceptable o recuperable, bueno, tendremos que pensar si no cometimos un error de marketing. Y acá tienen un ejemplo claro de esto, es un artículo que publicamos con el doctor Juan Pecol en el Journal of the American College of Surgeons sobre reparación intraoperatoria de lesiones quirúrgicas de vía biliar, que básicamente fue el tercer envío, ¿no? La tercera es la vencida, dicen, y en este caso fue así. Y lo paradójico es que fue el tercer envío, pero que lo único que varió con respecto a los envíos previos a otras revistas donde había sido rechazado fue que hicimos un cambio de estrategia de marketing, es decir, pusimos el N total de pacientes, que era muy importante, fíjense, 10.000 pacientes, en el título del trabajo y destacamos ahí nomás en la introducción y la discusión que esta era la serie o una de las series más importantes del mundo de reparación intraoperatoria de lesiones de vía biliar. Bueno, realmente eso le dio un giro a la perspectiva de los editores y revisores y permitió que este trabajo se publicase, más allá de tener un valor importante, ¿no? Bueno, y una vez que uno envía el manuscrito, entra en el proceso editorial y ese proceso editorial se puede resumir en la siguiente secuencia. Básicamente, uno envía el manuscrito, ese manuscrito es receptado por una oficina editorial que no está compuesta por los editores que son profesionales médicos, sino son personal de la editorial que se encarga de hacer revisiones macro de los artículos, como por ejemplo que se ajuste al formato, que esté ayornado, que no tenga una repetición significativa de contenido de otros artículos, y es así que puede ser rechazado directamente desde esta oficina editorial si no se cumplen esos requisitos básicos. Fíjense, esta es una revista de la cual formo parte del comité editorial y una editora de la oficina editorial me informa que recibieron un artículo, pero que ese artículo fue automáticamente rechazado, es decir, no me solicitan que elija revisores y que lo continúe el proceso editorial, sino que me avisan que se rechazó de plano porque tenía una tasa de repetición muy alta, mayor al 70%, con respecto a otros artículos ya publicados. Y fíjense, las revistas serias tienen software que permiten calcular exactamente la cantidad de palabras o texto que se repite de otros artículos. Entonces tienen la posibilidad incluso de identificar plagio de manera automática y esos artículos se rechazan y no pasan a la revisión. Si el artículo pasó esta digamos, revisión macro, pasa al editor, ¿sí? Y ese editor va a tener que asignar revisores que van a actuar de pares para evaluar ese artículo, ¿no? Y lo común es que sean mínimo de 2, a veces son 3 o más, incluso el editor puede decidir también enviárselo a un especialista en estadística o un metodólogo si considera que es importante tener una revisión exhaustiva de esos aspectos. Y aquí entramos en un proceso que muchas veces es muy traumático para aquellos que somos autores y muchas veces a su vez somos revisores, y cuando somos revisores estamos así con la espada, con el azote o el hacha preparando para de alguna manera castigar a nuestro colega y lamentablemente es un camino a veces largo y tortuoso que no debería ser así, pero es la realidad actual en el mundo. ¿Y por qué? Porque nos pueden tocar pares con mucha experiencia, como fíjense Timothy Hall, que lleva casi 4.000 revisiones, o puede ser que nos toque un revisor que recién comienza. Y esa decisión va a ser básicamente del editor. Fíjense, este es otro caso. Me envía la Managing Editor un artículo y me dice, bueno, ¿qué hacemos con este artículo? Por favor, díganos cuáles serían los revisores más apropiados. Entonces uno envía como comité editorial, como miembro del comité editorial, 3 revisores potenciales a los cuales va a ser enviado ese artículo para revisión, y ahí lo tienen casualmente el doctor Quiñones entre los revisores.
Y la revisión por pares tiene básicamente tres modelos: el simple ciego, que es el más común, es decir, el autor no conoce al revisor, el revisor sí a los autores; o doble ciego, donde ninguno se conoce mutuamente; o la revisión abierta, donde ambos se conocen e inclusive muchas veces se publica en conjunto con el artículo la revisión con el nombre del revisor de ese artículo. Y los criterios básicamente de revisión son la originalidad, la importancia de la pregunta que se hace ese artículo, que los métodos sean apropiados, la calidad de los datos, las figuras, la calidad y claridad de la escritura, si se puede confiar en la interpretación de esos resultados, y también la importancia o significancia de las conclusiones. Es así que los revisores van a devolver al editor las correspondientes revisiones del artículo, y nosotros habitualmente, cuando obramos como revisores, las devolvemos a través de vuelta del sistema online, y ahí tienen ustedes para ver cómo es. Básicamente tenemos el artículo en PDF para leer y después tenemos una grilla que ir completando, ¿no? Y fíjense de esa grilla los aspectos más relevantes, la originalidad o novedad de la idea, el impacto o citabilidad de ese artículo es muy importante y se gradúa del 1 al 5. Y posteriormente debemos dar una recomendación, ¿sí?, de aceptar con revisiones menores, mayores, o rechazarlo directamente y buscar una resubmission cuando no está adecuadamente estructurado ese artículo, o rechazarlo directamente no buscando una nueva revisión. Después se le da un comentario breve al editor, que es confidencial, que no lo ve el autor, y después los comentarios al autor, que es lo que se recibe habitualmente como revisión cuando me dan la devolución de la revista. Y lo que es importante a saber es que el editor decide, en fin y al cabo. Fíjense, a mí me envían de vuelta un artículo y me dicen: mirá, de los revisores que usted nos planteó, uno lo rechaza y dos piden una revisión mayor. O sea, yo ahí estoy en un gris donde decido yo qué se hace con ese artículo, y siempre es así, decide el editor. Y bueno, en este caso yo decidí que ese artículo era meritorio, ¿no? Por supuesto, si tanto los autores como yo poníamos un esfuerzo en mejorar ese artículo. O sea, hay un trabajo del editor que va a tener que hacer si quiere aceptar un artículo que de por sí fue polémico en las revisiones por pares. Pero el mensaje es que el editor decide y es el que tenemos que convencer en última instancia. Después esas revisiones eventuales se le van a solicitar al autor y ese autor las va a devolver. Y lo importante cuando devolvemos una revisión es que no obviemos nada, es decir, contestemos punto por punto lo que nos piden los revisores, marquemos todos los comentarios en el manuscrito. Los revisores tenemos que saber que van a aconsejar al editor, es decir, no tenemos que pelearnos con ese revisor o tomarnos lo personal. De hecho, tenemos que ser muy condescendientes, ser muy educados y en lo posible, como les mencionaba, responder y aceptar en general esas revisiones. Si esos cambios sugeridos, por supuesto, tienen un fundamento claro. Si no tienen un fundamento claro y nosotros estamos convencidos de que no tiene asidero y no se justifica el cambio, bueno, explicárselo así al editor y convencer al editor con evidencia científica que ese revisor creemos que esté equivocado. El formato clásico es este: uno pone respuesta punto por punto, el número de revisor, el comentario que hizo el revisor y por debajo de eso, en una nueva sección, la respuesta específica nuestra a esa revisión de manera muy educada, por supuesto. Finalmente, ese editor con la información podrá decidir la aceptación o rechazo del manuscrito. Bueno, y suponiendo que el artículo es aceptado, posteriormente pasa a un proceso editorial de publicación, donde va a ser tipeado, pasado a una versión PDF que nos va a llegar a nosotros como autores, con muchas veces alguna pregunta que se denomina query y está con números dentro del PDF insertado y que nosotros vamos a tener que contestar para finalmente que ese artículo salga a la producción final, ya definitiva. Pueden ser preguntas
y también yo tengo la oportunidad no solo de contestar esa pregunta, sino de cambiar alguna cuestión que esté mal escrita. No puedo cambiar la estructura ni los datos, pero sí corregir alguna cuestión de redacción que esté equivocada. ¿Y cuánto demora desde que un paper es aceptado a finalmente la publicación en papel? Bueno, entre 3 a 6 meses, pero teniendo en cuenta el envío, desde el momento de envío, a veces puede pasar inclusive hasta un año en que yo lo veo en papel. Ahora la mayoría es online, con lo cual esos tiempos se abrevian mucho, pero esos son los tiempos habituales que demora una publicación. Bueno, y para terminar, algunos mitos y realidades de las publicaciones científicas. Bueno, se dice que hay que estar en un hospital grande o trabajar con un referente para poder publicar. Bueno, la respuesta es no, pero sin ninguna duda ayuda por los contactos y ayuda por los mecanismos que ya están muy aceitados en estos centros para facilitar las publicaciones de los médicos de planta y residentes. Si el trabajo es bueno, la redacción e inglés son secundarios. También la respuesta es no, pero a veces en revistas de bajo factor de impacto esto puede ocurrir. Otro clásico es que solo importa si la revista está en Medline. Es cierto en términos de visibilidad, pero no de citabilidad. Recordemos que cuanto mayor sea el impacto de la revista donde publique, mayor chance voy a tener de que mi artículo sea citado. ¿Cuesta mucho dinero publicar en revistas prestigiosas? También la respuesta es no, de hecho es gratuito, ¿sí? Las revistas prestigiosas en general son por suscripción, es decir, paga el que lee, no el que publica. No se gana dinero por publicar, es cierto, pero también es cierto que ayuda a construir un prestigio académico que se puede ver traducido secundariamente en un mayor rendimiento de mi actividad asistencial. Si el primero o el último autor son reconocidos de garantía de calidad, por supuesto la respuesta es no. Muchos buenos, entre comillas, autores publican artículos que no son de muy buena calidad. Hay que saber de metodología científica y basarse en eso para hacer una evaluación rigurosa de lo que estoy leyendo, no solamente quien lo publica. Bueno, y este es un mensaje que quiero dejarles para finalizar la charla. Es de Benjamin Franklin, quien dijo: si no quieres perderte en el olvido tan pronto como estés muerto o corrompido, haz cosas dignas de escribirse o escribe cosas dignas de leerse. Muchas gracias.